tardes. Muy buenas tardes, les habla Néstor David Correa, profesor de la Universidad Javeriana, de la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias. Vamos a hablar de los problemas de nuestra crisis ambiental, si hay realmente una crisis y si esa crisis tiene relaciones económicas, ecológicas y sociales. Yo pienso que sí, que hay que es como una mesa de tres patas y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo quería empezar con esta pintura del siglo XIX, del neoclasicismo inglés. Este pintor es Jacob Bowie y pinta la caída de Ícaro, que me parece a mí una pintura muy bonita, pero además refleja eh, las aspiraciones de Ícaro con el invento aquel de las alas, de alcanzar el cielo, pero resulta estrellándose contra el suelo. Eh, Siempre creo que ilustra muy bien una crítica al desarrollo tecnológico y una crítica al desarrollo. Nosotros los humanos siempre estamos en pos de la creación de artefactos, somos un ser técnico, el ser humano no puede no crear. La historia humana es la historia del desarrollo de herramientas, esa es la historia del desarrollo de cosas, y es a partir del desarrollo de esas cosas que los humanos prosperan, progresan, pero la advertencia de este mito es cuidado con lo que inventamos, cuidado con nuestras creaciones, pues porque generan o pueden generar desequilibrios, ¿sí? Y asimismo nosotros vemos este detalle de la Escuela de Atenas. Esta pintura es un fresco muy famoso, mucho más grande. Aquí me enfoco solo en la parte central del fresco, en la que están Platón a la izquierda y Aristóteles a mano derecha. Eh, Resulta que esta pintura es de Rafael, es del siglo XV, 1400 y pico. Y ahí hay una crítica también a la tecnología que es bastante sutil. Muchos intérpretes de arte la han visto así. Si ustedes se fijan, Platón está descalzo y señala hacia el cielo, mientras que Aristóteles está con calzado y señala hacia la tierra con su mano. Platón tiene en el eje de las X un libro, en el eje Y, perdón, un libro alineado al eje Y. Y Aristóteles, por su parte, su libro está alineado con el eje X. Pero la cuestión es que además Platón tiene un manto rojo y Aristóteles uno azul, o sea, son como opuestos. Pero el libro que sostiene Platón en vertical es el Timeo, que es el libro que habla sobre la Atlántida, sobre toda esa continente mítico que se inundó producto de una erupción volcánica, sufrió un cataclismo, se fue al mar, pero Platón lo ve como una utopía tecnológica. Para Platón la Atlántida era un país adelantado a su época con una gran tecnología, etcétera. Y Aristóteles, por su parte, sostiene la ética. El libro que sostiene en la mano es la Ética de Nicómaco. Y entonces la interpretación que se le da a este fresco es como algo así como que Platón está diciendo, uy, vamos a progresar, vamos con la utopía tecnológica, con el idealismo técnico. Y Aristóteles dice, no, un momentico, vamos a calmarnos, el desarrollo tecnológico implica cosas éticas, etcétera. Entonces ese más o menos es como el diálogo que sostiene esto. Lo sorprendente es que esta pintura es del siglo XV y ya Rafael problematiza sobre el desarrollo de la tecnología. Otra cuestión no menor de la pintura, el rostro de Platón es el de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci le sirvió de modelo a Rafael para hacer de Platón, lo que refuerza más la idea de la técnica. Recuerden ustedes que Leonardo era considerado no solamente como un artista, sino como un gran ingeniero, un gran inventor, ya en la época en la que sus contemporáneos vivían. Entonces, está allí como esa situación. Entonces, ¿qué planteamos? ¿Verdad? Lo que dice la literatura sobre desarrollo sostenible es que haya posibilidad de promover no solamente el bienestar del ambiente, sino también el bienestar económico, social y la paz.
O sea, son metas muy ambiciosas. La pregunta es si esas vainas se complementan o más bien son opuestas. Entonces, dependiendo del esquema económico que haya, esa respuesta no es una respuesta ambiental, ni es una respuesta social del todo, sino que también tiene un componente económico responder eso. Claro, porque la prosperidad requiere inversión, requiere dinero, ¿sí? La paz y la justicia requieren infraestructura, requieren construcción social. Y hay un asunto muy complicado, y es que los países ricos que ya pasaron por el desarrollo económico e industrial, que ya talaron sus bosques, que ya destruyeron su biodiversidad. Hay países, los países industrializados tienen muy poca biodiversidad, salvo de pronto China. Entonces, ellos dicen, no, 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 nos dicen a nosotros los países en vía de desarrollo, nos dicen, no, no destruya, no dañe, vea, cuide el Amazonas, cuide el chocobio geográfico. Pero la pregunta es, ¿no habrá allí una especie de egoísmo de esos países también? Porque esos países dañaron ecosistemas para poder llegar a su índice de bienestar económico que hoy en día tienen. Y nos dicen a nosotros, no dañes, y eso implica necesariamente que haya un desbalance económico entre esos países y nosotros. Entonces ahí hay un primer problema. Es un problema de producción económica versus cuidado de los ecosistemas. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿y eso por qué ocurre? ¿Por qué el humano siempre tiene que estar produciendo? Entonces ahí es donde nos encontramos con que el humano tiene una gran complicación, y es que el humano es una especie inacabada. Aquí se los he dicho mucho a los estudiantes de antropología. El humano no es una especie definida ecológicamente hablando como ocurre con otros animales. Primero que nada, el humano es inespecífico. El humano no sabe ni cuál es su depredador ni cuál es su presa. Es decir, el humano no sabe ni qué comer ni a quién cazar. Y por eso es que el humano come de todo y ubica a todos como potencialmente peligrosos. Y por eso es que el humano ha conquistado todos los ecosistemas. Si el humano tuviera un alimento específico, no se hubiera irradiado por todo el planeta, porque justamente los animales que tienen depredadores y presas específicas se adaptan a un ecosistema. Nosotros somos un animal inadaptado. Podríamos decir, sin que esto suene tendencioso, que el humano es un desadaptado desde el punto de vista biológico. Y como es un desadaptado, pues ha conquistado todo. Y encontramos humanos desde la Antártida hasta el desierto. Usted encuentra caravanas de humanos en el desierto del Sahara. Usted encuentra científicos estudiando cosas en las bases militares que hay en Antártida. Y encuentra humanos en todas partes. Porque es un ser inespecífico. Y súmale a que aparte de ser inespecífico, es un ser que inventa cosas. Es un ser capaz de crear herramientas. Entonces, esa inespecificidad y esa capacidad de crear lo han vuelto polivalente, lo han vuelto omnipresente, el más omnipresente que el Santa Claus, que el ratón Pérez. Vamos a tener humanos por todas partes. Y la paradoja del humano es que el humano no tiene mecanismos de adaptación biológicos, al menos no muy definidos. Piensen, por ejemplo, que el humano no tiene branquias, no tiene garras, no tiene veneno, de pronto una saliva productora de veneno. Piensen que el humano no tiene una capacidad, digamos, de correr a grandes velocidades, ni de mandar un zarpazo. Es decir, desde el punto de vista de adaptaciones físicas, el humano lo único que tiene es un cerebro grande. Pero entonces, ¿qué pasa? Que como no tiene esas adaptaciones, inventa herramientas para poder suplir esas adaptaciones que no tiene. No tiene garras, pero inventó el cuchillo, el tenedor, la cuchara, las lanzas para cazar, inventó la espada. Es decir, inventa elementos técnicos que suplan sus carencias biológicas. Por eso el humano no deja de producir nunca. Por eso el humano siempre tiene que estar en continua producción de objetos. Ese es el problema.
Y entonces el humano no se puede adaptar. El humano no es un ser que se adapte, porque súmale que a que no tiene, a que no tiene adaptaciones físicas en su cuerpo, tampoco sabe qué comer y de quién huir. Entonces el humano se va por todas partes utilizando sus herramientas y termina construyendo un entorno completamente diferente al entorno biológico. Es decir, termina modificando la tierra para sí mismo, aplanando el suelo, construyendo casas, construyendo avenidas, construyendo cosas rectilíneas. Nada en la naturaleza es rectilíneo, excepto los trazados de nuestras ciudades. Entonces, el humano se construye una especie de mundo dentro del mundo. Es un animal muy raro. Y se cree por eso muy racional. El humano es cree un genio. El humano dice, no, pues pucha, yo soy lo máximo porque soy capaz de transformar el paisaje. Pero lo que el humano desconoce es que biológicamente lo que es un inadaptado. O sea, uno podría decir que desde el punto de la evolución, de vista de la evolución darwiniana, el humano es más bien una especie mal construida desde el punto de vista darwinista. Que haya logrado sobrevivir, bueno, pero tampoco es que esté probado que vaya a sobrevivir mucho, ¿eh? No quiero ser pesimista, pero es que el humano lleva 150 años de vida industrial, ¿eh? Los dinosaurios, por ejemplo, duraron 160, pero no años, 160 millones de años y se extinguieron con 160 millones de años de experiencia adaptativa. Nosotros con 150 infelices años de era industrial, creemos que vamos a durar toda la vida aquí. Probablemente seamos una especie fracasada. Eso es una cosa que hay que poder tener ahí. No estoy diciendo que así sea, pero es algo que hay que considerar, ¿sí? Y entonces aparecen unos tipos, por ejemplo, este filósofo Sloterdijk. El Sloterdijk dice, mira, vos no has pillado que el humano es el único animal que se autopone o se autoubica en un cautiverio. El humano le gustan las cárceles, le gusta aprisionarse, el humano vive en un parque, el humano vive en un parque temático de humanos. Miren, el humano vive encerrado en un apartamento, ¿cierto? Después de que suena la alarma, para encerrarse en un baño, que es todavía más chiquito. Después de eso, come. Después de eso va y se encierra en un cuarto con ruedas para después llegar a un cuarto encerrado que es donde trabaja. Y después de estar 8 horas en un cubículo de una oficina, vuelve y se mete a esa vaina con ruedas, se devuelve a su casa toda estrecha a mirar Netflix y después amanece y al otro día hace lo mismo hasta que cuando menos piensa tiene 60 y pico de años y si está de buenas se ha pensionado. Entonces, ahí es donde Sloterdijk, que es este loco que pone ahí, dice carajo, vivimos en una especie de zoológico humano, de parque temático humano, o si quieren, de cárcel. Los humanos viven presos de sus propios sistemas y de sus propias necesidades y no son una especie libre. Son una especie aprisionada justamente porque como no tiene buenos mecanismos de adaptación al medio, pues el medio es peligroso para él y vive encerrado temiendo los peligros de la naturaleza. Por eso que ustedes van a ver que hay algo típico del cine de Hollywood, y es que en el cine de Hollywood la naturaleza es mala. Yo no sé si ustedes han visto eso. Vean la mano de películas de catástrofes que hay, en las que la naturaleza... Y vean las películas de terror típicas, son adolescentes recién graduados de la preparatoria que se van de vacaciones a una finca y allá les aparece Jason, les aparece un monstruo, les aparece la bruja de Blair, etcétera, etcétera. Es decir, el Hollywood nos dice que la ciudad es buena y el campo es malo. ¿Sí? Hay una estigmatización a la naturaleza. ¿Sí? Siempre el cine de terror de adolescentes sucede en el campo y en el campo les va re mal. ¿Sí? Entonces hay allí una especie como de idea, según Sloterdijk, en el que el humano se siente seguro cuando está encerrado. Entonces es una especie que se autoimpone el cautiverio. Una vaina loquísima, ¿no?
Y entonces hablemos de las cosas pues, que vinimos a decir acá. Fíjense, por ejemplo, estos gráficos, tengo aquí la mayoría de cifras con las que voy a hablar son extraídas de diferentes ONGs, de la FAO, pero sobre todo de la WWF, ¿sí? De esta gran ONG encargada de temas ambientales. Y fíjense, los países que se requieren para satisfacer la demanda de los ciudadanos. ¿Verdad? Corea del Sur es uno de los países más desequilibrados energéticamente del mundo. Los habitantes de Corea del Sur necesitan la energía que producirían 8,5 Coreas del Sur. O sea que gastan 8,5 veces más recursos de los que el país puede producir. O sea que técnicamente, quizá económicamente no porque tienen plata, pero desde el punto de vista ecológico es un país inviable ecológicamente. Es un país que requiere 8,5 veces más los recursos de los que puede producir. Y pues Corea del Sur al menos es pequeño, pero piensen por ejemplo en países como China o como Estados Unidos. Uno diría, no, pues China solo requiere 3,8 veces más de lo que puede producir energéticamente, pero es que estamos hablando de uno de los países más grandes del mundo, con más extensión territorial y con mayor cantidad de habitantes, es el país más poblado del mundo. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir con India o con Estados Unidos, son países tremendamente grandes en extensión y en habitantes. Entonces, ahí está donde está el desbalance energético. Y habrá países que gasten menos, pero el caso es que sumados todos los promedios, el mundo está en déficit por 0,7, digamos, del tamaño de la Tierra. O sea, en este momento, para poder seguir viviendo como los humanos viven, se necesitarían 1,7 tierras. Es decir, de continuar gastando los recursos que estamos gastando a este ritmo que lo estamos haciendo, necesitaríamos más de un planeta para poder sobrevivir. No nos bastaría ni con todos los recursos de la Tierra. Necesitaríamos 1,7 tierras. Estamos en déficit. Sí, estamos en déficit. No estamos gastando más de lo que tenemos. Y, por ejemplo, si ustedes se fijan, de los países que más demandan recursos con relación a sus recursos existentes, está, por ejemplo, el tema de Qatar en términos de tierras. Sí, o sea, vamos a ver el cuadro a la inversa. En el anterior lo veíamos por países, ahora veámoslos por tierras. Si todas las personas viviéramos como viven en Qatar, que es lo que todos los ricos aspiracionales quieren, todo el mundo, todos los arribistas quieren manejar Lamborghinis, quieren vivir en rascacielos, en dúplex, quieren tener grifos con grifería de oro, quieren tener, estar de compras todos los días. Si vos vivieras como un jeque árabe, si todo el planeta viviera como un jeque árabe, se necesitarían 6,2 planetas Tierra. Tendríamos que sextuplicar los recursos de la Tierra. O sea que lo que les estoy diciendo acá es una cosa muy berraca. Les estoy diciendo algo horrible, muchachos. Les estoy diciendo que la gente próspera, que tiene comida, recursos, que se baña todos los días, lo puede hacer gracias a la vida miserable de la gente que no puede hacerlo. Tiene que haber gente que se muera de hambre para que se sostenga el nivel de vida de esos países. Eso es lo que le estoy diciendo, claramente. Si, si hubiera voluntad política para que la gente viviera dignamente, no alcanzaría los recursos de la tierra. Ese es el verdadero problema, es un problema muy serio. O sea, el problema no es ni siquiera de justicia social, porque la justicia social, aunque quisiéramos que existiera a plenitud, con el modelo económico que tenemos implicaría unos gastos en cuestión de recursos
que no tenemos con qué sostener. Piensa eso cada vez que hagas una compra inútil, ¿sí? Cada vez que compres una pendejada en Temu, recordá que hay un niño por ahí de 5 años en algún país olvidado del mundo que ni siquiera come 3 veces al día para que tú te puedas comprar alguna chuchería por allá. Eso es lo que hay que pensar. Ahora, yo tampoco les estoy diciendo que eso sea culpa de ustedes, yo tampoco les estoy diciendo que tenemos toda la culpa de eso, no los estoy responsabilizando ni mucho menos. Lo que estoy planteando es que tenemos una enorme crisis de sistema, es una crisis de fondo. Y hay otra cosa que se llama el sobregiro ecológico. El sobregiro ecológico fue detectado más o menos hacia 1969, 1970. Fue donde se empezó a hablar. ¿Qué es el sobregiro ecológico? El sobregiro ecológico se mide más técnicamente desde el 71, pero desde el 69 se empezó a hablar de él. Y es que el sobregiro ecológico consiste en que nos gastamos lentamente los recursos del año siguiente sin haber terminado el año. Eso es parecido a como los malos inversores de su propio dinero. Eso es parecido como al que cobra el sueldo y por ahí al 25 de cada mes ya se le ha acabado el sueldo y tiene que prestar plata para cargar la tarjeta del mío antes de que vuelvan a pagar el primero. ¿Sí? Básicamente eso. Pues resulta que eso mismo nos pasa a nosotros en el planeta Tierra con los recursos. Más o menos desde la década de los 70 nos empezamos a gastar los recursos ecológicos, los recursos en realidad ambientales, gas, electricidad, alimentación, materias primas, nos empezamos a gastar las del año que viene antes de que se acabara el año. Los primeros sobregiros ecológicos que ocurrieron en la década de los 70 eran de días. Es decir, se nos acaban nuestros recursos por ahí el 28 de diciembre, el 30, el 29 de diciembre, y empezamos a consumir los recursos del año entrante, pero los últimos días de diciembre, de fin de año. Pero como esa tendencia se convierte en un efecto de acumulación, un efecto acumulativo, el sobregiro ecológico ha crecido a tal punto que en 2022, esta cifra ya está a finales de julio. La cifra que tenemos para este año, la que leí para este año, es que más o menos nos gastamos los recursos de todo el 2025 hacia el 26, entre el 25 y el 26 de julio. O sea que del 27 de julio para acá, obviamente octubre cuenta allí, ya nos estamos gastando los recursos del 2026. Es decir, estamos entrando a deber recursos a el año futuro. Lo que quería mostrarles de esta gráfica además es este año que es 2020, la tercera columna de derecha a izquierda, que fue la pandemia y fue cuando hubo el quédate en casa. ¿Se acuerdan que uno no podía salir a comprar nada, que inclusive le pedían cédula a uno para venderle unos tomates en el supermercado? ¿Se acuerdan de eso? Nadie sacó carro, las aerolíneas prácticamente pararon, no hubo tráfico aéreo y todo el mundo pensaba que la Tierra se iba a dar un respiro. Pero imagínense que el sobregiro ecológico tan solo mejoró como 15 días. Es decir, fíjense que la franjita verde sí mejoró, pero mejoró una cosita de nada. Y eso deja entrever el, una situación poco conocida, y es que el tráfico vehicular y el tráfico aéreo, aunque sean dos de los elementos más populares en la lucha contra la contaminación, no son los dos más importantes. La prueba está en la pandemia. Dejamos de utilizar autos y aviones y aún así
la mejoría en términos de utilización de materias primas y de materiales no fue significativa. Porque lo que verdaderamente gasta en materia de recursos son otras actividades. Por ejemplo, la generación de energía, por ejemplo, la electricidad, y la agricultura, por ejemplo. La agricultura más o menos genera entre un 18 y un 20% de todos los gases de efecto invernadero. O sea, comer, alimentarnos, genera el mayor impacto ambiental, un impacto ambiental mucho mayor que el sector de transporte, que aquí sumado todo el transporte, es decir, incluyendo aviación, incluyendo transporte de materiales, incluyendo tractomulas, incluyendo todo lo que se mueve, transporte particular, público, suma más o menos el 16%. Entonces, por eso es que durante la pandemia la rebaja no fue mucha y por eso es que por lo menos a mí me parece que políticas como el día sin carro, pues tampoco son políticas que ayuden mucho, son más pedagógicas que otra cosa, es más como por hacer pedagogía, pero el impacto ambiental que esto va a generar va a ser relativamente bajo. Me devuelvo aquí un poquito. Eh, Nietzsche, aquí en esta frase nos plantea algo que a mí siempre me ha parecido cierto, pero me parece un poco fuerte de defender, pero pues lo voy a decir. Y es que la inteligencia está sobrevalorada. Los humanos, por ser racionales, creen que son capaces de sobrevivir. Y yo sinceramente veo que la inteligencia es algo tremendamente sobrevalorado, la inteligencia cognitiva como la humana. La naturaleza nunca ha necesitado racionalidad para sobrevivir. Una bacteria no tiene que estar pensando por allá en la vida, una bacteria no tiene que estar componiendo una sinfonía para sobrevivir. Para sobrevivir se necesitan otras cosas. Y el humano con esa excesiva racionalidad que tiene, cree que tiene el mundo a sus pies porque piensa equivocadamente que la racionalidad es un requisito para sobrevivir y adaptarse en el planeta. Todo lo contrario, la racionalidad es capaz de generarnos profundos problemas, porque es a través de la racionalidad que desarrollamos toda una serie de tecnologías e ideas que terminan impactando negativamente en el planeta. ¿Sí? Entonces es eso lo que planteamos acá. Y miren, por ejemplo, que el líder en emisiones de CO2 es Estados Unidos, seguido de Australia, Canadá, eh, Reino Unido en gran parte, ¿sí? La Mancomunidad de Naciones. Y uno diría, pero ¿cómo un país como Canadá tiene tantas emisiones si en Canadá no vive casi gente? Canadá es un país enorme pero baldío. ¿De dónde salen tantas emisiones de Canadá? Lo que pasa es que Canadá es uno de los países con mayor producción minera del mundo. Las minas de extracción de oro legal que hay desperdigadas por todo el planeta, la mayoría son de dueños canadienses. Entonces hay el impacto ambiental tan fuerte que causa eso. Y volviendo acá, fíjense un detalle muy interesante. El sector residencial gasta el 10% de toda la energía eléctrica del mundo respecto al sector comercial. A mí este dato siempre me ha parecido interesantísimo. O sea, se desperdicia más electricidad en las casas que en los centros comerciales. Yo toda la vida hubiera pensado al revés. Si yo hubiera tenido que apostar, yo hubiera apostado porque se desperdicia más electricidad en un centro comercial. Pues la luz es prendida a toda hora, aires acondicionados, sistemas de vigilancia, de monitoreo, sensores por todo lado. Pero fíjense ustedes que la gente desperdicia electricidad en cuestiones tan sencillas como que cierra mal la nevera, como que deja la luz prendida cada rato de algo que no está necesitando, o como que los televisores se quedan ahí prendidos
atendiendo a nadie en todas las casas. Entonces resulta que la suma del desperdicio eléctrico es enorme en el mundo y eso explica también por qué en la pandemia no bajó nada o muy poquito el sobregiro ecológico. Porque bueno, la gente dejó de usar carros, pero la gente se volcó a ver Netflix. Ese fue el año en el que más cuentas de Netflix se abrieron y la gente no hizo sino ver televisión y jugar PlayStation durante toda la pandemia. Por ejemplo, aquí en la Javeriana los muchachos veían clases por Zoom y hasta se inventaron un meme muy gracioso, dice que el sistema de streaming más caro el sistema de streaming más de entretenimiento a distancia más caro que había era el Zoom de la Javeriana, que porque el semestre valía un montón y seguía siendo virtual, etcétera. Entonces eso es digamos, el asunto con la producción industrial, energética, etcétera. Fíjense ustedes un detalle interesante ahí que vale la pena, y es que eh, recortarle al sector agrícola es muy difícil, es un sector que necesitamos para vivir. Y recortarle, digamos, al sector de transporte podría funcionar si tuviéramos un óptimo servicio de transporte público. Más mejoría haya de los sistemas de transporte público, más se reduce el impacto ambiental. Porque la gente en nuestros países, por ejemplo aquí en Cali, la gente adquiere vehículos es por lo pésimo del transporte público. Aquí pues yo no sé, yo me imagino que en Bucaramanga la cosa es mucho más sencilla para coger bus, pero es que De hecho, es usted... más complejo, Néstor. ¿Sí? Aquí, ¿En serio? sí, acá había un sistema equivalente al mío, pero Sí. quebró. Y entonces están las avenidas, pero no hay sistema de buses. Ok, Entonces, carajo. Sí, entonces fíjense el problema tan bravo que hay, porque es que si el sistema de transporte público tuviera un buen funcionamiento, la gente desistiría de comprar carros. Por ejemplo, un día como hoy amaneció lloviendo durísimo en la ciudad. Entonces yo por ejemplo suelo andar en motocicleta y a pesar de que estaba haciendo ese aguacero tan berraco, a mí ni por la cabeza me pasó irme el mío hoy. ¿Sí? Es decir, yo prefiero mojarme que exponerme al sistema de transporte público. Sí, seguro que si funcionara mejor, yo hoy hubiera perfectamente dejado mi motocicleta y hubiera dicho, no, pues yo que me voy a mojar, me voy abrigadito en el servicio de transporte público y llego tranquilo aquí a la universidad. Pero fíjense que así mismo ocurre en numerosos lugares del mundo y ya me dices que en Bucaramanga también. Entonces, ahí hay muchas cosas que pensar. Y fíjense otro detalle interesante es el impacto que tiene la producción de cosas en el agua. Porque es que mucho se habla de los vehículos eléctricos, pero los vehículos eléctricos generan unos impactos ambientales igualmente tenaces. Miren, por ejemplo, el gasto de la energía eléctrica que puede generar, el incremento en gasto eléctrico que podría generar voltearnos todos a transportes y a sistemas eléctricos de transporte. ¿Sí? Y fíjense, por ejemplo, aquí la huella de carbono que genera la producción de carnes. Miren el impacto tan grande que tiene la carne de res con respecto a otras carnes, por ejemplo. Es decir, nadie está hablando pues de que nos tengamos que volver veganos, pero yo sí creo que una buena estrategia podría ser mermarle a la carne de res, preferir otro tipo de productos cárnicos que no sean la res, porque la diferencia entre con el cerdo y el pollo es, como ustedes pueden ver, abismal. Se necesitan, se impacta la producción en cantidad de huella de carbono tremenda. Inclusive el dato es que para producir eh, un solo kilogramo de carne de res se requieren más o menos unos 600 litros de agua en promedio, ¿sí? Y, y de pasto, pues es impresionante. Más o menos la cifra es que por cada kilogramo de carne de res, la tengo muy clara porque tengo un amigo que es agrónomo y siempre sale con esta cuenta. Para producir un kilogramo de carne de res se requieren más o menos eh, 20 metros cuadrados de pasto.
Esa es básicamente la cantidad de... Entonces es una barbaridad, se requieren unas extensiones enormes del terreno, lo que implica deforestación, etc. Pero a mí, una de las cosas que más me impacta es el desperdicio de comida. El desperdicio de comida yo creo que es más grave que la contaminación producida por los vehículos. Según cifras de la FAO, de la Organización Mundial de Alimentos, la FAO es muy pesimista, la cifra es una de las organizaciones más pesimistas. La FAO dice que más o menos se desperdicia la mitad, óigase bien, la mitad de toda la comida producida. O sea que en este momento tenemos capacidad para alimentar al doble de habitantes del planeta y sin embargo no podemos ni alimentar bien a todos los que están. Tenemos más o menos un 30% de personas con desnutrición en el mundo, ¿sí? O sea, el 30% de los habitantes del planeta no come bien y sin embargo se desperdicia comida de una forma impresionante, ¿no? Más o menos el 20% de los lácteos del mundo se pierden, el 35% de los del pescado, el 20% de la carne, pero el escandaloso 45% de los tubérculos se pierde. O sea, lo que más se pierde son las papas, las yucas, todos estos alimentos similares, el 30% de los cereales y frutas y hortalizas, más o menos hacia un 45% de todas las frutas que se producen no se van a comer, no van a ser comidas. Las razones son variadísimas, son varias razones. Las razones están, por ejemplo, relacionadas con el desperdicio en la propia producción. Es decir, hay cosechas que se pierden por completo porque de pronto hubo un problema, un paro de transportadores, que eso cada rato hay, no es solo en Colombia, en todo el planeta. Entonces, los transportadores hacen huelga y se le queda la racacha cultivada al señor, el café se queda ahí, etcétera, y eso se desperdicia. Puede ser, por ejemplo, una helada que mata las cosechas y dejó los frijolitos sin madurar del todo, entonces los frijoles ya no sirven, ya esa plantación se pierde. Puede ser problemas en la distribución, que es la mayor complicación. ¿Cómo así que problemas en la distribución? Va. Piensen en un detalle. Ustedes no han notado que los centros urbanos tienen sobreoferta de alimentos. Piensen en su casa, piensen en su casa. Por ejemplo, aquí yo le voy a preguntar a algún compañero, ¿vos por dónde vives? Por Imbanaco. Por Imbanaco. Dice que eso es más o menos aquí un sector tradicional de la ciudad que se llama San Fernando. Eh, o por ahí así. Pregunto, vos estás en tu casa un sábado con chanclas, ¿ya? Y te mandan a comprar 4 huevos, que a veces pasa que a uno le faltan huevos en la cocina. Entonces, vos más o menos desde tu casa, ¿cuántas opciones para comprar 4 huevos hay? Contando un de uno, un Ara, un supermercado, una tienda de barrio, más o menos cuántas opciones podría haber que sean a menos de 1 kilómetro. Entre 3 y 5. Entre 3 y 5. Es decir, ustedes van a notar que en las ciudades hay sobreoferta alimenticia cuando tú tienes más de 2 opciones para comprar algún artículo de primera necesidad. Vos tenés el Ara, el de uno, la tienda de barrio, un Super Inter, un Éxito que hay por ahí cerquita. Y en cambio vos te vas a un país como Lesoto, que la gente ni sabe dónde queda. ¿Ustedes han oído hablar de Lesoto? Lesoto es el país con menos supermercados del mundo. Lesoto queda en el África. Hay un supermercado por cada 30 kilómetros en Lesoto. O sea que en promedio vos te tenés que andar 30 kilómetros y te faltó el cilantro. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el asunto? Que en Lesoto no hay oferta de alimentos y en cambio en nuestros centros urbanos hay 4, 5, 6 lugares que ofrecen alimentos.
Entonces eso va a generar un doble impacto. El primer impacto es que va a haber excesiva cantidad de alimento producido y no lo vamos a comprar todo. Va a haber competencia en mercado. Entonces, si tú compras los 4 huevos en una tienda, no los vas a comprar al mismo tiempo en las otras 5. Entonces, por lo tanto, ellos van a perder frente a frente a esa compra y ahí es donde se pudre y se daña la comida. Y por otro lado, países donde no hay recursos de venta de comida en absoluto, como Lesoto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tenemos desnutrición y falta de recursos alimenticios en unos países y sobreoferta en otros, entonces eso conduce al desperdicio de la comida. Eso es lo que en general se termina complicando con respecto a la comida. Entonces, y resulta que supongamos que yo soy un inversionista, que yo soy el dueño de tiendas ARA, de tiendas de uno, qué sé yo, y yo le escucho esto al profe Néstor y digo, ay, pobrecitos en Lesoto, voy a poner un D1 por allá, ¿cierto? Sería muy difícil para un inversionista hacer eso. ¿Por qué? Porque no hay una cadena de infraestructura que le permita montar un supermercado allá. Seguramente Lesoto no tiene vías, seguramente Lesoto no tiene estaciones de gasolina, seguramente Lesoto no tiene un buen puerto, de hecho Lesoto no tiene salida al mar, para que ustedes se hagan una idea. Fregado. Entonces, un inversionista que quiera o que vea una oportunidad de negocio allí, no la va a poder ejecutar porque hay unos problemas estructurales, hay unos problemas de fondo que le impiden crear un supermercado allá. Y para crear un supermercado allá habría que hacer vías, puertos, se necesitaría una inversión, se necesitaría llenar huecos fiscales, un montón de cosas, y eso implicaría más impacto ambiental, porque habría que construir una vía en Lesoto, habría que llevar materiales, ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso volvemos a lo del principio. Por eso es injusto que los países industrializados también le digan a los países pobres no dañen el ecosistema viendo que ni siquiera tienen construida la infraestructura necesaria para montar un supermercado. ¿Sí ven? Entonces, la cuestión se vuelve muy, muy compleja. Miren ustedes que más o menos en promedio en el planeta, una persona desperdicia 121 kilos de comida al año. Ustedes dirán, no, yo no desperdicio toda la comida. No, ¿quieres que te refresque la memoria? Vea, un sábado estás viendo Netflix y llega tu novia, tu novio, a la casa y ponen a ver, y a las 8 de la noche dicen, ay, está haciendo como hambrecita. Y vos abrís la nevera y hay unas lentejas del mediodía que se quedaron, porque sobraron del almuerzo, que te están saludando allá las lentejas solas, una coquita plástica. Y tú dices, uy, no, lentejas un sábado por la noche. Yo quiero es una hamburguesita. Y entonces te vas a comer hamburguesita con tu chico, tu chica, que por cierto es tan carísima la hamburguesa. ¿Cierto? Y te preguntan, ¿y quiere que le agrande el combo por 4.000 pesitos? Incluye papita y gaseosa extra grande. Y vos por pena decís, bueno, está bien. Y entonces agrandas el combo. Y llegas a la casa y las lentejitas ya están saludando. Y vos decís, no, de pronto mañana me las como al desayuno. Y eso dice uno, pero resulta que al otro día uno abre esas lentejas del día anterior y uno dice, no, yo voy a desayunar con unas lentejas, olvídate. Y se quedan ahí hasta que se dañan. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo es que se produce más comida de la que podemos comer, pese a que hay gente que ni siquiera tiene el mínimo vital de comida. ¿Eh? Y así sucesivamente sucede con todo. Vea, chicos, vea, y no quiero ser machista con esto, sobre todo chicas. Sobre todo chicas, vea, con la mano en el corazón, vea. Tarea, tarea. Ahorita lleguen a la casa y abran el armario. Y niéguenme si no hay algo que no se han estrenado. O algo que tiene media puesta. O unos tacones que ustedes no se han puesto que porque no tengo el bolso para los tacones. Sí.
no tengo la correa, es que tengo los aretes, pero no tengo la correa. O es que no me gustó, me lo puse, pero no me gustó. ¿Y saben qué? Y uno siempre los ve a ustedes de retrato con el mismo blue jean venir a la universidad. ¿Por qué? Porque compramos más de lo que usamos. Desperdiciamos energía de una forma tenaz. Es decir, es un desperdicio energético tremendo. Ahora, imagínate vos que sos una persona de clase trabajadora, ¿cierto? Que desperdicia materiales de esa manera. Ustedes, ahora imagínense ustedes a las Kardashians. Ahora imagínense ustedes cómo será el armario de Cristiano Ronaldo. ¿Cómo será el armario de Shakira? La mano de ropa que que ni siquiera sabe que ella tiene. ¿Sí? Porque les llegan es patrocinadores, llega gente allá de Louis Vuitton, de Armani, vea, es que pongas esta blusita, que de cortesía, que no sé qué. O sea, imagínense el desperdicio tan tenaz de energía. ¿Ven? ¿Ustedes se imaginan la nevera de Bill Gates? La mano de comida desperdiciada que hay allá. Miren nada más aquí en la universidad. Todas las mañanas aquí en este salón se hace como un seminario, pues yo no sé qué evento hay, y nos queda tinto. Va, aquí estamos tomando café, de un café que queda de por la mañana, como que alguien hace unas charlas o algo, sobra café y hasta hay galletas. Y resulta que si nosotros no nos tomáramos ese café se queda ahí durmiendo el sueño de los justos y mañana amanece completamente helado y se bota para no ir más lejos. ¿Eh? Y en esta misma universidad, donde a veces hay salones que los estudiantes no saben, pobrecitos, no saben que hay café gratis en algunos salones, le cobran a uno en la cafetería un tinto a 7.000 pesos. Es un atropello. Pública, estamos en pública. No, Cuatro. pero aquí vale eso, imagínate. Pero vea, pero yo les digo una cosa, aquí yo no sé cómo es el cuento en la UIS, pero en la Universidad del Valle los precios de la comida sí que son caros. A mí me sorprende la carestía de los precios en la universidad Acá pública. también pasa. Sí, yo me parece increíble, ¿no? Que es otro debate, ¿no? Entonces, fíjate que en Colombia supuestamente es de los países que menos recursos gasta en desperdicio de alimentos. Pero imagínense ustedes que de todas maneras Colombia, con todo y eso, es el último en la lista en Latinoamérica. Y Colombia gasta este 70, digamos, esto que está puesto en kilogramos, creo que son como miles de kilogramos, millones de kilogramos, no estoy seguro, equivale al 35% de la comida en Colombia. O sea, Colombia es de los que menos desperdicia comida y desperdicia el 35% de la comida. O sea, ¿cómo será México? O sea, la cifra de México debe ser abismal, porque tengan en cuenta que México es un país mucho más grande que Colombia. O sea, tras de que desperdicia mucha comida son más. O sea que las cantidades de comida desperdiciada en el mundo son asombrosas. Esta cifra de la derecha es conservadora. ¿Saben por qué? Porque ahí no se tiene en cuenta un detalle. La cifra de la derecha plantea que el 8% de la comida se desperdicia en la misma producción en las granjas, por lo que les decía, paros camioneros, problemas climáticos, problemas con las semillas, problemas con la producción en sí, ¿cierto? Y el 17% se desperdicia en los supermercados y en los hogares. Y el 14% entre, entre el transporte del campesino y la llegada al supermercado. O sea que en total, más o menos se desperdicia un 31, casi un 40% de la comida, ¿sí? Pero ¿por qué la FAO dice que se desperdicia el 50%? Porque aquí no se está teniendo en cuenta un 10%, que es el 10% de los subsidios que reciben agricultores en países industrializados cuando no se vende la comida. Aquí solo se está teniendo en cuenta
la comida que se pierde, pero por ventas, porque no sé, por transacciones comerciales. Pero resulta que hay una cifra más difícil de ver, que es, por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos con la leche. En Estados Unidos, el gobierno está obligado a comprar la leche que sobra. Es una obligación de ley. Eso lo lograron los trabajadores, los empresarios ganaderos de la leche en Estados Unidos desde hace años. Eso está como desde el gobierno Bush padre, que dice que esta ley les permite a ellos vender la sobreoferta de leche al gobierno. Es decir, las productoras de leche gringa son un negocio redondo en Estados Unidos, porque aunque no vendan toda la leche que producen, el Estado les compra el excedente de leche, no importa cuánta leche sea. Entonces, ahí esa cifra no está entrando, porque esa cifra entra como si fuera una venta exitosa, pero en realidad sí es leche desperdiciada. Por eso es que en términos concretos, en términos absolutos ya, sí alcanza a ser más o menos el 50% de comida desperdiciada en el mundo. Una vaina increíble. Aquí ponen que un tercio, en realidad es más o menos un medio de la comida en el mundo. Y fíjense toda la energía que gasta en términos de agua producir alimentos. Yo les decía una cifra completamente alejada de la realidad de ahorita. Son 15.000 litros para producir un kilogramo de ternera. 4.300 litros para producir un kilo de pollo. Imagínense, eso es increíble. Una hamburguesa más o menos son 2.400 litros. Esto es muy triste, muchachos. Una botella de vino, 720 litros. ¿Sí? Entonces, son vainas que lo pueden a pensar a uno. Por eso uno no puede echarle el trago es que a las ánimas, que no hay que, no, nada. No desperdicien materiales. Y eh, lo que ocurre con el oro tiene un punto aparte. Más o menos se gastan más de 1.000 litros de oro, de agua, perdón. Se gasta más o menos más de 1.000 litros de agua para producir oro, para producir un gramo de oro. Cada gramo de oro cuesta más de 1.000 litros de agua, cada gramo de oro. ¿Sí? Simplemente para nutrir el ego humano, para un anillo de matrimonio, en un matrimonio en el que se van a separar a los 6 meses y se va toda esa agua, para que un rapero norteamericano tenga un diente nuevo de oro, se va toda cantidad de agua. Entonces, es una vaina completamente desmedida, ¿sí? Pero vean, en promedio ChatGPT gasta más de medio litro de agua por consulta. O sea, cada vez que le preguntas cualquier bobada a ChatGPT se va medio litro de agua. De hecho, un poquito más, 519 centímetros cúbicos, más de medio litro. Una consulta corta, o sea, una consulta de 100 palabras. Una consulta de 100 palabras. O sea que cuando tú consultas cosas más complejas, el gasto de agua va a ser mucho mayor. Y lo otro interesante es que se gastan más o menos 0,14 kilovatios hora por cada consulta simple a ChatGPT, lo que equivale más o menos, estuve haciendo la tarea, eso equivale más o menos a 16 bombillas prendidas durante 2 horas, bombillas LED. O sea, la energía de 16 bombillos LED en 2 horas es más o menos lo que se gasta en kilovatios una consulta en ChatGPT. ¿Sí? Entonces es muy berraco porque la gente subutiliza ChatGPT. ¿Está todo bien, el Drosh? Sí, está todo Dice, bien. bueno, bueno. Que llegó alguien, pero no lo alcancé a admitir. No, yo sí lo admití, yo estaba Ok. pendiente. Sí, Listo, sí, listo. sí, 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 era Susana Rojas. Hola. Súper. Y Entonces resulta
que lo tenaz de esto es que la gente utiliza esa vaina de manera absurda, es decir, se utiliza ChatGPT para que te trate como el novio, ya hay gente que dice que por favor, que ChatGPT puede convertirse en su pareja, para que les dé asesorías sobre temas sentimentales, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate vos una fuente de conocimientos tan grande como puede ser esta, subutilizada de esa manera y gastando una barbaridad de recursos medioambientales. Ok, mucha de esa agua se puede reutilizar, está bien, pero de todas maneras el consumo de agua es impresionante y teniendo en cuenta además que California, que es donde queda Silicon Valley, es desde el 2005 un estado sin mínimo vital de agua. California fue de los primeros estados de Estados Unidos que engrosó la lista de estados inviables desde el punto de vista hídrico. O sea, en 2005 California dejó de ser autoabastecible en cuanto a recursos acuíferos. En otras palabras, el agua de California la tienen que traer de otros estados. O sea, las encopetadas casas de Brad Pitt, de Leonardo DiCaprio y de Steven Spielberg no tienen agua, literalmente. Y entonces estamos ante una paradoja tenaz. Un lugar donde no hay agua y, eh, y pues el agua que hay se utiliza para el mantenimiento de estos módulos de gran lenguaje que son las inteligencias artificiales tipo ChatGPT, ¿cierto? Y fíjense este otro dato, este dato sí que me parece interesante. Aunque es del 2021, es más o menos el comportamiento es parecido todavía. Y estos son las utilidades económicas, la capitalización en el mercado, perdón, de Tesla versus estas empresas automotrices tradicionales. O sea, Tesla capitaliza el equivalente a lo que capitalizan todas esas empresas de la derecha sumadas, las cuales incluyen Honda, Ford, BMW, Volkswagen y Toyota. ¿Por qué? Ahí es donde uno debe ver dónde es que están las ganas del empleo de las energías eléctricas para vehículos. Es decir, créanme muchachos, que los empresarios de las industrias vehiculares no están haciendo el cambio a energías, a la energía eléctrica porque amen el planeta ni porque ecológicamente sea una maravilla esto, sino porque es donde está el mercado, para donde está tirando el mercado. Entonces, ese es el interés. No hay allí ningún otro interés diferente. Además, los coches eléctricos tienen grandes problemas ecológicos también. La producción de las baterías de litio tiene o implica altos impactos ambientales. Lo mismo ocurre con la propia producción de electricidad. Cuando se masifiquen los vehículos eléctricos, se requerirá un aumento del consumo de energía eléctrica tan grande que o el kilovatio hora va a encarecerse o tendremos que buscar la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas con el respectivo impacto ambiental conocido por ustedes, sino que recuerden Hidroituango y pues ahí ustedes entenderán a qué me refiero, ¿sí? Y hay un dato poco conocido que también es muy interesante de entender. Los coches eléctricos en promedio son más pesados que los coches a gasolina. Es decir, las baterías de litio, como son tan grandes, incrementan el peso del vehículo. En promedio, un carro eléctrico para 5 pasajeros de media tiene más o menos 500 kilogramos más de peso que un carro de gasolina. ¿Esto qué implica? Esto implica la construcción de amortiguadores más fuertes, de chasis más fuertes. Por lo tanto,
da lo comido por lo servido, ¿sí? Lo que se ahorra en el consumo de energías de alto impacto en el ambiente se gasta en el consumo de construcción de nuevos chasis, construcción de nuevas tecnologías de amortiguación y sobre todo desgaste de la malla vial. Porque si los automóviles eléctricos son más pesados, desgastarán más rápidamente la ya maltrecha malla vial colombiana y por lo tanto habrá que repavimentar y que volver a tapar huecos de manera más seguida y por supuesto la construcción de todas esas vías y el reparcheo de vías genera un impacto ambiental altísimo también. Entonces, son cosas que a uno no le cuentan sobre los vehículos eléctricos, no son la panacea. De hecho, Europa ya ha ido quitando subsidios a los vehículos eléctricos. Ya Alemania este año quitó los subsidios de vehículos eléctricos y como era de esperarse, las ventas se desplomaron de una manera impresionante para 2025. Eh, quería, digamos, pasar por aquí rápido porque me gustaría hablarles de un tema que es lo que plantean estos viejitos que se denomina la Escuela de Frankfurt. Aquí están en primer plano Horkheimer y Adorno, por aquí llevándose las manos a la cabeza está Jürgen Habermas. Y resulta que estos viejitos plantean una vaina que se llama la teoría crítica, y dentro de esa teoría crítica hay una facción que se conoce como el dilema de la ética del reconocimiento. Entonces ellos plantean que los seres humanos no solamente buscan la justicia social o la justicia económica, sino el reconocimiento social. Por ejemplo, los líderes afroamericanos de los años 60 buscaban ser reconocidos como grupo social. Entonces, todas las luchas de Martin Luther King, de Malcolm X, eran por el reconocimiento. Posteriormente llegó, por ejemplo, Milk, eh, quien era uno de los grandes líderes de las comunidades LGTBI en los años 70 en Estados Unidos. Y Milk planteaba el reconocimiento de la comunidad LGTBI. Es decir, él no estaba pidiendo salarios ni cuestiones económicas, sino simplemente el reconocimiento social de las comunidades LGTBI. Entonces ahí es donde estos locos de la Escuela de Frankfurt dicen, mira que los humanos necesitan reconocimiento. Pero fíjense un detalle muy interesante. El medio ambiente también pasa por ahí, el tema ambiental. Fíjense ustedes que en los años 60 la gente casi no hablaba de crisis ambiental, ni en los años 70, ni siquiera en los 80. El reconocimiento de la crisis ambiental viene sobre todo a finales de los 90 y principios de los 2000. Entonces ahí es donde aparece Nancy Fraser, que es esta señora que ustedes ven en pantalla, y ella plantea que el reconocimiento se vuelve importante cuando ese sector social se vuelve económicamente importante. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué quiere decir eso? Ella dice una cosa muy cruda. Ella dice, por ejemplo, mira que el reconocimiento de los derechos a la gente afro en Estados Unidos no se da simplemente porque Martin Luther King haya aparecido y porque la gente haya tomado conciencia y porque nos volvimos mejores, no. Ella lo que va a decir es que, mira, el reconocimiento a la gente afro se da cuando en Estados Unidos se empiezan a dar cuenta que los afroamericanos son económicamente rentables. Es decir, cuando la gente negra de América empieza a devengar buenos sueldos, empieza a ser parte del sistema productivo, ¿sí? Cuando empieza a aparecer figuras del baloncesto como Michael Jordan o Shaquille O'Neal, que compran helicópteros, que tienen colecciones de Ferraris. Cuando surge Cassius Clay como boxeador, ¿sí? Y se compra una mansión por allá en Malibú, la mansión de Cassius Clay, alias Mohamed Ali,
es una mansión gigantesca con un montón de piscinas, etcétera, 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 paga unos impuestos altísimos, entonces ahí se convierte en un ciudadano respetable. Ay, el afro entonces ahora produce plata, entonces reconozcámosle los derechos. Entonces ahí ella dice, mira que el tema de derechos va, el tema de reconocimiento de derechos va es de que sea rentable la cosa. O sea, ella hace un análisis muy, muy crudo. Y entonces dice, lo mismo sucede en temas ambientales. Lo mismo sucede en temas ambientales. ¿Cómo así que lo mismo sucede en temas ambientales? Ya les digo, ¿para qué es esto? Claro, en temas ambientales va a ocurrir lo mismo. ¿Por qué no existían derechos de la naturaleza en los años 60, en los años 70? ¿Por qué nadie hablaba de derechos de la naturaleza? Es porque no era rentable. Pero hoy en día todo es pet friendly. Hoy en día vos vas a un supermercado y la sección de mascota es más grande que la de cuidado masculino. Es decir, uno busca las cuchillas de afeitar y la espuma de afeitar y eso ocupa un estantico por haber perdido. En cambio, la sección de mascotas es una cosa grandísima, ¿cierto? Hoy en día aquí hay cementerios para mascotas, crematorios para mascotas, hasta curas que se ofrecen a dar misa para mascotas. Hoy en día que se venden peluches de Frailejón Ernesto Pérez, como si fueran Winnie Pooh, pues hoy en día hablar de medio ambiente es rentable. Hoy en día ya hay una cadena de producción, hay una cadena económica en torno a los temas ambientales y por eso hicimos la COP y por eso se habla de responsabilidad con el clima y por eso se habla de veganismo, de comida veggie y toda la cosa, porque estamos ya dentro de un marco económico en el que cuidar el medio ambiente es socialmente aceptable y sobre todo rentable desde el punto de vista de esquema de negocio. Entonces, por eso y no antes es que se empieza a hablar de los problemas medioambientales. O sea que los problemas medioambientales nunca han sido lo importante. Lo que hacía falta era crear un esquema económico donde los problemas ambientales pudieran generar rentabilidad. Entonces, oh sorpresa, por eso es que usted ve que los primeros que hablan de cuidado del medio ambiente son los bancos. En la COP 16 aquí en Cali, había montones de charlas en un banco. Imagínense que a mí me invitaron a varias de esas charlas y la mayoría saben a dónde las di, en la Cámara de Comercio. A la Cámara de Comercio, vamos invitándolo a hablar del medio ambiente. ¿Sí? No di ni una sola charla ni en el zoológico, ni en ninguna universidad, no en la Cámara de Comercio. ¿Eso a ustedes qué les dice? ¿Sí ven? Entonces, exacto, lo que dice Susana, puro greenwashing, ¿cierto? Entonces hay un lavado de cara a partir de lo verde porque se genera un ambiente económico para eso. Pero fíjate que yo además del greenwashing, yo sí creo, pues voy a plantear esto, ya para ir finalizando, yo sí creo que eso pueda repercutir en salvar el medio ambiente. Yo sí creo que todo eso pueda generar un impacto benéfico en mediano plazo con el ambiente, pero porque va a ser un excelente negocio. Es decir, en la medida que cuidar los bosques se convierta en un buen negocio, vamos a salvar el mundo. Si no, no. Y lo digo por el tema de bonos de carbono y el tema de PSA. Aquí en Colombia hay un decreto de la era Santos que se llama el decreto 870 de 2017, para que lo pillen, decreto 870 del 2017. Y ese decreto habla de pago por servicios ambientales. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona cuida un bosque dentro de su finca, le pueden pagar un dinero anual por no cultivar, sino por dejar el bosque ahí. Entonces eso se va a llamar pago por servicio ambiental. Y eso saben de qué ya se está haciendo. Y eso saben de qué va a depender esos pagos, de cuánto cotice o no el bono de carbono en el mercado. Es decir, porque hoy en día hay una vaina que se llama bono de carbono. Es decir, las empresas que contaminan
generan toneladas de carbono lanzadas a la atmósfera, entonces tienen que pagar unos impuestos por la producción de CO2. Eso se acordó a través del protocolo de Kioto, ¿sí? Y resulta que esos impuestos que pagan esas empresas por contaminar, o sea, pagan para dañar, con esa plata se van a pagar los pagos por servicios ambientales, no solo en Colombia, sino en el mundo. Entonces ahora va a haber todo un esquema de pagos por cuidar el bosque. Entonces va a llegar el momento, de hecho ya está llegando, en que un yuppie de Wall Street te diga vos, voy a invertir en un bosque por allá en el Amazonas o en el Chocó, porque el bono de carbono está a 15.000 pesos. Y resulta que sé o que le voy a apostar a que en 10 años el bono de carbono va a estar a 30.000 pesos. Entonces yo puedo invertir en bosques como si fuera, o tratara de cualquier otra inversión bursátil, y el día de mañana que el bono de carbono se avalúe, yo estoy ganando rentabilidad por invertir en un bosque y va a haber un sistema de pago por cuidado del medio ambiente. Eso va a funcionar, eso está funcionando así, ¿sí? De hecho ya está funcionando, pero se va a masificar de una forma mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Vea, yo no me creo Nostradamus ni nada, pero les voy a decir qué va a pasar. Va a pasar que un empresario de la ganadería, cualquiera, sí, sé, no vamos a decir nombres, pero pues cualquier Laforí por ahí, va a decir, mira, eh, yo hago cuentas y digo, venga, yo tengo una finca en el Bichada, o sea, por ahí donde el diablo pegó el último grito, ¿cierto? Tengo una hacienda así gigantesca en el Bichada, donde produzco, qué sé yo, 100.000 cabezas de ganado. Pero ¿cuánto me vale a mí transportar desde el Bichada todo ese ganado con los derrumbes que hay en la vía del llano? Después llevarlo a los mataderos, después tasajearlo, distribuirlo, llevarlo a las carnicerías, llevarlo al Carulla, a todos los supermercados. Y la gente ya no me está comprando casi carne porque esta mano de muchachos modernos ya se volvieron vegetarianos, solo comen hamburguesas los fines de semana. Entonces yo digo, ya no me está haciendo rentable el negocio de la carne. ¿Qué hago con la mano de tierra? Y me doy cuenta que existen los pagos por servicios ambientales. Y me digo, mira, me van a pagar por dejar el bosque ahí quieto. No tengo que hacer nada. No tengo que dejar eso quieto ahí. Me pagan menos que con el ganado, pero con la gran diferencia que no me tengo que joder produciendo nada. Simplemente dejo la finca ahí. Entonces me consigo un amigo reportero de alguna revista, ¿sí? No voy a decir nombres, pero puede ser cualquier semana por ahí. Y resulta que le digo, ve, haceme una entrevista, mira, haceme una entrevista. Pone ahí el ganadero que vio la luz. Y entonces voy a decir que yo como ganadero no tomé conciencia del enorme impacto que están causando mis vaquitas. Qué horrible. En estos días vi cómo mataban a una y se me estremeció el alma. Y yo he decidido que le voy a bajar a la producción ganadera porque me he vuelto ecologista, porque descubrí mi vocación, ¿sí? Vi la luz, ¿sí? Quiero salvar el planeta. Pero lo que no te va a contar a vos ese ganadero es que hoy en día puede ser económicamente viable el negocio de dejar un ecosistema quieto. Y máxime cuando tengo enormes extensiones de terreno. Cuando uno tiene una finca de media hectárea, pues dejar el ecosistema quieto no le va a representar mayores ganancias. Pero si mi finca tiene 5.000, 10.000 hectáreas, el pago por servicios ambientales, por captación de carbono que puede generar, es verdaderamente oneroso, sin necesidad de hacer nada, ¿sí? Entonces, he ahí el por qué yo sí creo que esto va a repercutir benéficamente en el ecosistema debido a que se convirtió en un esquema de negocio. Para ir terminando, ¿verdad? Aquí que vemos países que más trabajan
versus Producto Interno Bruto. México y Colombia están a la par. México y Colombia son los países que más trabajan. Dale, muestro el otro cuadro. Aquí ustedes lo pueden ver. Vea. México 2.26, Colombia 2.26. Es por decimales que México le gana a Colombia. ¿Sí? Y la producción o la rentabilidad del trabajo es de las peores en Colombia. ¿Sí? O sea, en Colombia la gente trabaja mucho y gana muy poco. Y casi nunca se habla del impacto ambiental del trabajo. Siempre se habla del impacto ambiental de viajar, del impacto ambiental de salir de paseo, del impacto ambiental de jugar PlayStation, del impacto ambiental de los aviones, pero trabajar genera un impacto ambiental, berraco. La gente tiene que transportar, la gente tiene que consumir energías de diferente tipo para ejecutar sus trabajos. Y Colombia es uno de los países en la que la gente más bulea y menos rentabilidad obtiene de su trabajo. Por lo tanto, Colombia es un país bastante deficiente en la eficiencia energética de su trabajo. Colombia es uno de los países con más baja eficiencia en la producción de mano de obra. Podría decirse que es de los últimos en el mundo respecto a eso. Entonces allí también hay otro dilema que resolver. Por eso la justicia social también puede ser justicia ambiental. Cuando vos mejorás la calidad de vida de los trabajadores, no solamente estás mejorando su productividad, sino que al mejorar su productividad también mejoras el impacto que tiene el trabajo sobre el medio ambiente, porque estás generando más utilidades con la misma cantidad de energía y por lo tanto lo que vas a estar haciendo es optimizando recursos. Por eso es que ganar poco tampoco es bueno medioambientalmente. Un país mal pago termina generando grandes impactos ambientales. Porque un país mal pago le va a implicar trabajar más. Y trabajar más va a generar más impacto ambiental a su vez. O sea, la mano de obra es impacto ambiental. Y la mano de obra mal paga es aún más impacto ambiental. ¿Sí? Una vaina tremenda. Son cosas que uno no ve como a primera vista en estos temas, en este tipo de temas. Y yo creo que tienen su validez. Y pues, Dross, amigos, yo no quiero como ser demasiado ya como cansón. Digamos, yo creo que eh, una charla tampoco debe pues estar así como, como llenarlos de cosas. Yo creo que con el tiempo que más o menos hemos planteado y los datos que les he pasado, pues ya puede haber ciertos elementos de juicio para pensar cosas, para repensar otras. Por supuesto, yo no tengo una respuesta mágica frente a tanta cosa que hay aquí planteada, pero yo sí creo que son debates que hay que dar, sobre todo en la academia. Los estudiantes deben pensar estos temas, no solamente la academia no debe servir solo como para recitar cosas que ya sabíamos, sino para preguntarnos por cosas, para plantear posibles soluciones. Y yo creo que aquí estamos frente a un panorama muy complejo que tiene que relacionar equilibrio ecológico, justicia social y balance económico. Son tres cosas: economía, sociedad y ambiente. No puede haber desarrollo sostenible sin una de las tres cosas. En un país donde hay injusticias a nivel social, donde hay bajos ingresos y donde hay muchos recursos ecológicos como es Colombia, el desarrollo sostenible no es posible. Porque el desarrollo sostenible no es solamente o sustentable, como quería decir, no es simplemente el cuidado del medio ambiente. Desarrollo sustentable es el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la sociedad y el cuidado de la economía. Son las tres cosas. Entonces, pues, mi querido Drosh, queridos estudiantes,
No sé si tengan comentarios, preguntas, yo les agradezco mucho pues el espacio, la amabilidad de haberme convidado y pues no, simplemente eso. Muchas gracias. Gracias. Néstor, la verdad, impresionante tu visión. Yo no sé si aquí hay preguntas, un par de preguntas de alguien, ¿no? No sé si hay en línea. Pues mira que por aquí hay un comentario que dice, Néstor me recordó esto a las multas que se han impuesto a empresas como Monsanto, pero que les resulta más rentable que disponer correctamente de sus residuos. Fíjate que hay una película que no es buena, es decir, tengo para decir que es una película regular, pero el tema que trata es muy bueno, es una película de Netflix, francesa. La película se llama Carbón o Carbono, el fraude del siglo. Es a ver si la busco y les comparto pantalla. Esa película, la película no es tan buena, sinceramente. Como película, creo que nos queda de bien. Pero la película plantea un tema que es álgido y que va muy en lo que Antonieta nos comenta. Es esta película. La película trata de un tipo que ustedes ven en pantalla y el tipo es contador. El tipo es contador. Y resulta que el tipo está varado, lo dejó la esposa, tal. Y resulta que el hombre se da cuenta de que en Francia se aprobó el protocolo de Kioto y todo eso, que fue de los primeros países en firmar, y que se le va a cobrar unos impuestos carísimos a las empresas que contaminan. Entonces, que hay como un máximo de gases de efecto invernadero que si lo pasan, les toca pagar impuestos, pero si se mantienen por debajo de esos niveles, no les toca pagar impuestos. Entonces el tipo dice, este es el negocio, he aquí mi oportunidad. Entonces el man coge y les propone a las grandes empresas de Francia, tipo la DuPont, Michelin, todas empresas de llantas y plásticos que quedan en Francia, les dice, venga. Yo le llevo la contabilidad a un montón de empresitas chiquitas. Yo le llevo contabilidad a una panadería, le llevo contabilidad por a una empresa de zapatos. Yo lo que puedo hacer es declarar que esas empresas emiten un poquito más de carbono, falsifico los datos de la panadería y le inflo los datos de producción de gas de efecto invernadero a la panadería sin que llegue a los máximos y le voy rebajando a usted declaratoria de gases de efecto invernadero y así lo hago con varias empresas y me consigo 500 empresas pequeñas, a todas les voy, entonces voy haciendo como un lavado ya no de dólares, sino un lavado de emisiones, pero funciona igualito que un esquema de lavado de dólares, pero con emisiones de carbono. Y entonces el tipo termina endosándole el carbono que contaminan las empresas grandes a empresas chiquitas, cosa que les rebaja tremendamente los impuestos al carbono y él cobra una comisión. Por increíble que parezca, esto sucedió en la vida real. La película está inspirada en hechos reales. Se le hizo una sanción económica en esa época, eso fue en la época del presidente Nicolás Sarkozy. Se le impuso una sanción económica grandísima a varias empresas francesas por este esquema de negocio, por falsificar datos y endosarle el carbono a empresas pequeñas. Esto ya se ha hecho. En países como China, Corea del Norte, eh, que no tienen datos transparentes, no conocemos los datos de China realmente sobre contaminación. Esto sí que puede ocurrir. Es decir, esos países pueden maquillar los datos de gases de efecto invernadero de una forma que nosotros no podríamos nunca saber. Y entonces la cuestión se vuelve muy complicada y se hace muy difícil el monitoreo de ese pago de impuestos y ese impacto real. Entonces, claro, por eso esas empresas pues simplemente pagan para seguir dañando. Es como, digamos, el problema que se genera.
No sé si hay más comentarios. Acá, Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ana María, yo tengo una duda. Tú decías que en Estados Unidos, digamos, la leche que no se vende, el Estado la compra, ¿correcto? Sí, ¿Qué hace el Estado con esa leche para que no entre en el índice de la comida que se desperdicia? pues lo que pasa es que ¿cómo es tu nombre? Perdón. Ana María, Ana María. No, esa leche se bota, se tira por el sifón, por increíble que parezca. Lo que pasa, Ana María, es que no entra dentro de las cuentas de pérdida porque esa leche fue comprada. Es que ahí es donde está la trampa del asunto. Los instrumentos de medición sobre el mercado agricultor son simplemente en torno a la compra y la venta. O sea, decimos que se desperdicia comida es por el índice de ventas, es decir, todas esas cifras que les mostré están basadas en la comida que no se vende. O sea, decimos que se desperdicia un 14% de comida en los supermercados, es porque es el 14% de comida que, por ejemplo, el Éxito, Carulla, se les pudre, les llega la fecha de vencimiento y nadie la compró. Entonces, esa sí se registra. Pero la comida que es comprada para ser botada, esa no queda fácilmente dentro del registro. Por ejemplo, el esquema que les estoy contando, cuando los estados subsidian alimentos y compran alimentos, aunque sea para desperdiciar. Entonces, ese es la complicación de ese esquema. En el caso de la leche, va a pasar que Estados Unidos no le es rentable repartir la leche. Y de hecho eso es lo que pasa en los supermercados también. Un supermercado se le puede vencer la comida, pero un supermercado, así el gerente de ese supermercado sea un señor de súper buen corazón, ese señor no puede repartir esa comida. Si yo, por ejemplo, soy dueño de un supermercado y veo que el queso se me va a vencer pasado mañana, un lote de queso, y que fijo hoy no me van a comprar sino por ahí 20 de esos quesos y me van a sobrar 120 quesos. Yo, aunque le ponga todas las ganas del mundo, yo no me puedo ir a repartir esos quesos a la calle ni a un barrio pobre por varias razones. Primero, porque me va a costar generar sobrecostos el transporte de esos materiales. Es decir, fuera de que los voy a regalar, tengo que financiar vehículos, logística, personal para repartir ese alimento. Y por otro lado, como es alimento a punto de vencerse, es un alimento que puede ser un daño para la salud, un riesgo para la salud pública, y a mí el día de mañana me puede coger el INVIMA, me puede decir, vea, usted está haciendo aquí, está poniendo en peligro la vida de la gente, y puedo tener problemas legales, o directamente me pueden demandar, directamente una persona puede decirme, no, mira, esa comida me hizo daño, y te demando a vos. Entonces, pues imagínense que el problema se vuelve aún más complejo. Por eso es que la labor social en los supermercados es prácticamente nula. Los supermercados no, las grandes superficies no pueden, no sé, es decir, se complicarían innecesariamente si quisieran repartir esa comida. Entonces dicen, no, pues ahorremos los problemas y dejemos eso así. Y por eso es que se desperdicia tanta comida en los supermercados. Y lo mismo va a ocurrir en pequeños negocios a una escala más pequeña, pero de todas maneras va a seguir ocurriendo. Por eso lo de la estimación del 50%, que parece tan escandalosa, puede ser muy cierta. ¿Algo más? yo creo que ahí, Néstor, ¿cómo te sientes? ¿Bien? Bien, 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 sí. Muchas gracias, la verdad, muy interesante todos los temas. Genera preocupación, Sí, eh, claro. genera interés, la verdad, de qué se puede hacer. Como tú dices, uno difícilmente puede dar una solución global. Eh, yo creo que la empatía, aunque suene palabra muy usada, la empatía alimenticia, yo acá les hablo de la conciencia ambiental, Sí, que claro. es tan compleja, porque uno mismo con algunas cosas etéreas no la cumple.
por gustos o por deseos. Pero sí, cosas como lo de la comida lo ponen a uno a pensar. El cuentico de mamá cuando éramos chiquitos, que pues cómase eso porque alguien allá en África está Sí, muerto de hambre, pues es más cierto de lo que uno se imagina, eh, pero no lo dimensionamos, solo cuando tenemos claro, números. claro que sí. Entonces, muchas gracias, Néstor, de verdad, por tu tiempo. Muchas gracias a todos tus Hombre, estudiantes también por compartir la clase. listo, listo, no, muchas gracias. Te envío el enlace cuando esté subida la grabación. Listo, listo, ¿Listo? genial. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Saludos a Muchos Cami. saludos a los demás allá, que estén muy bien. Saludos de mis estudiantes también. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Esta no gira.